Vamos a trabajar entonces ahora con el diagrama CIPOC, ¿sí? Es otra herramienta para el análisis del contexto. Esta herramienta es una planilla Excel que vamos a bajar ingresando el SystemDoc. Vamos a ingresar con clave de usuario y contraseña. Vamos a ir a la carpeta de kit de implementación. De ahí vamos a ir a la carpeta de modelos de análisis de contexto, como indican la figura y las flechas. Y vamos a seleccionar el modelo de CIPOC, ¿sí? Modelo SGC PO00 CIPOC. Ahora vamos a proceder entonces a descargar el archivo CIPOC civil, ¿sí? Ya estando en esta pantalla, como indica la imagen, vamos a ir a la flecha número 5, ¿sí? Hacemos clic en descargar y posteriormente hacemos y seleccionamos guardar archivo, ¿sí? Y aceptamos y guardamos el archivo en nuestra computadora, ¿sí? Para después empezar a trabajarlo como se indicará en la diapositiva siguiente. CIPOC, su significado, como bien dice ahí, corresponde a las sílabas en inglés, ¿sí? Que traducido serían proveedor, entradas, procesos, salidas y usuario, ¿sí? Esta herramienta es básicamente un análisis general de un proceso, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad de ir en cada uno de los renglones, como se muestran al margen izquierdo, ir colocando renglones según la cantidad de procesos que queremos analizar. Por eso ahí indica renglón 1. En ese renglón 1 vamos a hablar de todos los elementos de entradas del proceso, elementos de salida, el proceso mismo, ¿sí? Tanto usuarios como proveedores que participan. En el renglón 2 ya está relacionado a otro proceso, ¿sí? Y en el renglón 3 también como ejemplo a otro proceso o actividades que se realizan en este caso dentro de la mesa de entrada. La finalidad de este diagrama CIPOC es listar, ¿sí? Todas las tareas o actividades que uno realiza dentro de la mesa de entrada y realizar este análisis en general para luego seleccionar cuáles son aquellos procesos, tareas o actividades claves que tienen un gran impacto sobre el usuario, ¿sí? Primeramente sobre el usuario externo, ¿sí? Pero también vamos a analizar sobre el usuario interno. Entonces, una vez detallados todas las tareas y analizados todos estos elementos, vamos a poder decidir sobre qué procedimiento, ¿sí? Trabajar más específicamente y analizarlo con mayor profundidad. Básicamente, cada renglón, ¿sí? Está definido por cada una de las columnas que se detallan en la parte superior. La columna 1 de proveedor, la columna 2 de entrada, la columna 3 del proceso, la columna 4 de salida y la columna 5 de usuario, ¿sí? Esto en la parte superior del diagrama está indicado con flechas y se ve de mejor manera. Básicamente nosotros tenemos que analizar la columna 3, que es el cómo se hace la tarea o la actividad, cuáles son los pasos, y acá describir de manera general o hacer un flujo o una descripción de procesos, ¿sí? Cómo se realiza la actividad general que queremos detallar, ¿sí? En este caso, el primer renglón está relacionado a la presentación de una demanda nueva. Entonces, vamos a detallar cómo se hace el paso a paso de toda esta actividad de la presentación de la demanda nueva en esta columna número 3, ¿sí? Para luego ir hacia la columna 1 y 2 para analizar quiénes nos proveen la información, ¿sí? Inicial para que nosotros realicemos esta actividad, cuál es la entrada que ingresa, ¿sí? Las fuentes de entrada que ingresa, para después saber y analizar qué sale y hacia quién sale, ¿sí? Quién se lleva el resultado de nuestro esfuerzo de trabajo. Entonces, en primer medida y analizando
esta actividad, en la recepción de estas demandas nuevas, el primer paso es recepcionar, registrar, escanear, realizar la vinculación con el CIGET, realizar el pase digital y analógico, por ejemplo, al próximo proceso que sería la secretaría. Entonces, tenemos que analizar de todas estas actividades, primero, ¿quién es el proveedor? ¿Quién nos provee de esta información? ¿Sí? ¿O cuáles son los proveedores que interactúan con nosotros en esta presentación de demanda nueva? ¿Cuáles serían los más importantes? En este caso sería la MEUI, un proveedor, ¿sí? Que después de haber realizado el sorteo de la demanda, ¿sí? Nos da ese elemento de entrada y lo que entra básicamente es la presentación de la demanda nueva. Nosotros realizamos todo este proceso de recepción, registro, escaneo, vinculación al CIGET. Como resultado de todo eso sale la creación del expediente. La salida sería ya la concreción, la creación del expediente, y esto pasaría a un usuario interno, que sería el área de secretaría, básicamente los proveyentes, ¿sí? Acá tenemos que dejar en claro conceptos que ya venimos viendo en la parte teórica. ¿Quién es proveedor y quién es usuario? Por eso, en el renglón 2, en el próximo proceso analizado, está con un recuadro rojos el proveedor como abogado, ¿sí? Recuerden que el usuario es aquel el que se lleva el resultado final de todo nuestro esfuerzo de trabajo, ¿sí? En cambio, el proveedor es el que nos provee material, información y recursos necesarios para que nosotros hagamos todo ese trabajo principal y le demos como resultado al usuario. Entendiendo que al proveedor no vuelve ningún resultado de nuestro esfuerzo de trabajo. Solamente tomamos estos recursos de información, materiales y demás que nos ayudan y nos dan soporte para realizar nuestra tarea principal. En cambio, el usuario sí es el destinatario final de todo nuestro esfuerzo de trabajo. Por lo tanto, acá en este renglón número 2, donde el proceso a analizar o la actividad de analizar está relacionado con la presentación de escrito en general que se realizan en la mesa de entrada. Fíjense que se define o se analiza que el abogado es el proveedor, ¿sí? Y en este caso hay que siempre saber diferenciar que por más que el abogado traiga el escrito a presentar, el abogado no tiene las características de proveedor, sino de usuario, porque todo este esfuerzo de trabajo va destinado justamente a darle un resultado a este abogado que presentó el escrito, ¿sí? Por lo tanto, si se desea colocar que en la práctica esto sucede así, se puede aclarar que es el abogado el que presenta, pero como entre paréntesis poniéndole usuario, o prácticamente en esta columna no poner nada, y después en la parte de la columna de usuario, ¿sí?, aclarar que la salida de todas estas actividades que hacemos para registrar, recepcionar los escritos, escanear, agregar el expediente y darle el tratamiento que se deba dar, va destinado justamente a este usuario abogado, como bien indica también esta columna número 5 en este proceso. Fíjense que dice que primeramente el usuario que recibe nuestro esfuerzo de trabajo, nuestra tarea que realizamos en la mesa de entrada, primero del área de secretaría, claro, es el usuario interno, y posteriormente el abogado. Entonces, el abogado
o en forma general, un proveedor nunca puede ser usuario y un usuario nunca puede ser proveedor. Siempre tenemos que saber diferenciar, y esto lo vamos a ir viendo en la práctica y explicando, ¿sí?, por los medios de videoconferencia que vamos a ir teniendo en la medida de lo posible, ¿sí?, y analizando caso por caso y entendiendo justamente esta situación. El usuario, o como las empresas también lo llaman, el cliente, es el que recibe el resultado final de nuestro trabajo. Y el proveedor es el que nos provee, como dije anteriormente, recursos, materiales e información, y después ya no volvemos a tener contacto con él como para devolverle un resultado final de nuestro trabajo. Aquí se nota bien, y a propósito puse este renglón de ejemplo para justamente no llegar a esta confusión y poder analizarlo de esta manera. Es entendible que se generen confusiones, ya nos ha pasado, pero a medida que vamos analizando y nos vamos centrando, ¿sí?, en el lugar que estamos en nuestro proceso, cada vez esto se va entendiendo más. Y se entiende la función específica de cada una de estas partes interesadas. Recuerden que cada uno de estos actores son partes interesadas que nosotros ya definimos justamente en el análisis de contexto en este Excel de parte interesada, y ahí ustedes van a ver específicamente cómo llamamos o cómo definimos a cada uno de estos actores, quiénes son los usuarios y quiénes son los proveedores, ¿sí? Quiénes son los proveedores como procesos de soporte, ¿sí?, como la MEU, la Secretaría de Informática, el Centro de Capacitación, Dirección de Arquitectura, ¿sí? Quiénes son los usuarios internos, ¿sí?, las áreas a las cuales nosotros tenemos que, las áreas internas que vienen después de nosotros en el proceso, como la Secretaría, los proveyentes, ¿sí? Entonces por eso es importante realizar de esta forma, como venimos realizando en análisis contextual FODA, el análisis de las partes interesadas, y ahora analizando cada una de las tareas o actividades en este diagrama CIPOC. Cuando más renglones tengamos en este diagrama CIPOC, significa que más tareas estamos analizando, que estamos visualizando más actores del proceso que están relacionados con las tareas, y una vez listados todas estas tareas y todas estas actividades, vamos a poder seleccionar cuáles son estas actividades o procesos claves, y estos procesos claves serían aquellos que tienen un gran impacto, ¿sí?, con la satisfacción del usuario, ¿sí?, respecto al servicio que nosotros queremos brindar. Vuelvo a repetir, en la medida que vayamos bosquejando y realizando este análisis, ¿sí?, renglón por renglón, tarea por tarea, vamos a ir revisando y vamos a ir seguramente, mediante una videoconferencia en algún momento, ir charlando las diferentes situaciones y poniéndonos de acuerdo, ¿sí?, en ir completando cada uno de estos campos, ¿sí? Entonces, básicamente el análisis sería analizar un proceso o una actividad. Este proceso se pone y se describe en la columna número 3, ¿sí?, el proceso, el cómo se hace, ¿sí?, y después vamos completando quién es el proveedor, ¿sí?, qué ingresa, cuáles son las fuentes de entrada, ¿sí?, en el que ingresa se puede poner no solamente lo que ingresa, sino también en qué soporte ingresa. Toda información que se pueda agregar está bueno, ¿sí?, porque nos ayuda a contextualizarnos mejor, ¿sí? Si la presentación, por ejemplo, en el renglón 1 la demanda viene en forma digital, si viene en forma papel, si viene en forma digital en pendrive, ¿sí?, si viene por mail. Estoy diciendo opciones múltiples como para tener una idea, ¿sí?, también sobre el soporte de la fuente de entrada, qué ingresa y cómo ingresa, y con una aclaración entre paréntesis también se puede poner, eso también va a ayudar.
Después viene el proceso que se hace, ¿sí? Después la salida, o sea, el resultado que sale de toda esa creación y de toda esa gestión, y hacia quién va dirigido, cuál es el usuario, ¿sí? Si es hacia el usuario interno o hacia el usuario externo. Fíjense que van a haber tareas y actividades que están relacionados a los procesos de entradas, y analicen también los procesos de salida, ¿sí? Como por ejemplo un despacho, ¿sí? En el renglón 3 hay un ejemplo justamente del despacho. La mesa de entrada tiene esta particularidad que hay procesos que son de entradas y procesos que son de salidas. Entonces acá los actores del proceso van cambiando. Justamente en esta cuestión del despacho es importante analizar quién es el que nos provee el material de despacho, ¿sí? ¿Qué viene? ¿Cuáles son las fuentes de entradas? ¿Qué nos traen? Proveídos, sentencias, resoluciones. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como mesa de entrada? Recepcionamos esos proveídos y hacemos agregación al expediente. ¿Y qué es lo que sale? Sería la vista del expediente. ¿Y hacia quién? Y justamente hacia los abogados o justiciables, ¿sí? Esto también está bueno para analizar, ¿sí? No solamente centrarnos en el proceso de entradas de la mesa de entrada, sino también en el proceso de salida, verlo del otro lado también como las salidas, ¿sí? Bueno, así concluiría este análisis de SIPO, y posteriormente vamos a ir avanzando ya con el procedimiento general, la ficha de procedimiento general, explicando cada uno de los campos, y cerraríamos la parte de contexto. Vamos a reforzar, como dije anteriormente, seguramente con una videoconferencia entre los responsables y referentes del proceso, para ir trabajando sobre las dudas de cada una de estas herramientas que según nuestra experiencia siempre hay, ¿sí? Es bueno que haya, y acá empieza justamente a moverse el análisis de cada una de estas tareas, y empiezan a surgir cosas nuevas, preguntas y demás, y entre todos justamente vamos trabajando para ir afinando cada vez más el lápiz, y básicamente ir detectando las oportunidades de mejora en cada una de las tareas o actividades. Muchas gracias.